Hoy en Un Café para Crecer vamos a hablar del ego, de este gigante mentiroso, tan necesario para nosotros como peligroso si permitimos que nos controle. El ego hace parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Y yo quiero que hoy ahí donde estás, te hagas una pregunta. Frente al espejo, esta mañana cuando te fuiste a alistar, cuando te lavaste los dientes, en ese espacio que tuviste con tu espejo, ¿cómo te viste? ¿Qué te preguntaste? ¿Qué afirmaciones hiciste esta mañana? ¿Te preguntaste cómo me veo? ¿Quién soy? Cuando te vestiste pensaste, ¿para quién me estoy vistiendo? ¿A quién quiero impresionar? ¿Qué impacto quiero generar en los demás? Estas preguntas y estas afirmaciones son muy importantes porque son ese punto que separa lo que yo soy de lo que yo muestro. Y aquí viene una pregunta que quiero que ustedes tengan en su mente el día de hoy. Y quiero que se queden con esta pregunta y poco a poco vayan descubriéndola. ¿Refleja ese espejo lo que veo, lo que hay en mi interior? Eso que estoy mostrando en el espejo, esa sonrisa o esa cara de amargado o esa tristeza, ¿refleja realmente lo que hay en mi interior? Eso que están viendo las otras personas de mí, ¿es lo que realmente hay en mi interior? Cuando nosotros tenemos este reflejo del espejo o esto que mostramos, diferente a lo que somos en el interior, esa separación, esa diferencia, ahí es donde se marca el ego en nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente vea de mí? ¿Qué es lo que no me gusta de mí, que no quiero que vea? El ego es una parte fundamental de nosotros. El ego es el yo. El ego es parte del ser humano que piensa, que siente, que es consciente de sí mismo, que actúa, que está rodeado de otros seres humanos, que también es consciente de que es un ser único, de que es distinto de las otras personas. También el ego es una preocupación desmedida por uno mismo, a tal punto que llega a la vanidad o a la presunción. Y aquí es donde hay una línea muy delgada entre lo que es el ego del yo, el saber quién soy como ser humano, primeramente como hijo de Dios, como que nosotros sabemos que hoy en día nosotros en donde estamos parados y todas las cosas que hemos logrado, lo que hemos conseguido, todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha construido, es porque en sí nosotros tenemos un propósito en este mundo. Y ese yo, ese saber, ese valorarme, esa autoestima de la que hablábamos hace 8 días, ese es el yo que te permite saber que tú eres un ser único, que eres un ser amado por Dios, que eres un ser definitivamente que te hicieron y rompieron el molde, porque eso somos nosotros, seres únicos, irreemplazables. Y es necesario el ego en nuestra vida, porque hace parte de nuestro potenciar a ese yo, a esa autoestima. Es tener el espejo enfrente y que sepamos que tenemos un valor por ser hijos de Dios, que somos seres humanos únicos. Pero cuando esta medida del ser yo y de valorarme comienza a ser mucho más grande de lo que realmente es, sale de su correcta medida, comienza a generar un desequilibrio en nuestra vida. Y ahí es donde aparece ese ego que ya no es la realidad. Ese ego en donde ya no se parece en nada lo que yo muestro afuera contra lo que yo soy en mi interior. Y me gusta esta definición de Deepak Chopra, que dice que el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social, es el papel que estamos desempeñando. A la máscara le gusta la aprobación, quiere control y se apoya en el poder para poder vivir, porque vive en el temor.
Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que pasa cuando yo digo una mentira? Lo primero es que me da miedo que me descubran. ¿Qué pasa cuando mi vida es una mentira? ¿Qué pasa cuando todas las cosas que yo estoy mostrando no son lo que realmente soy, sino es todo una obra de arte, un teatro, una máscara social para que las personas me acepten? Y no está mal querer ser aceptados, pero justamente esta máscara social, el papel que estamos desempeñando, oculta lo que realmente somos y nos come una cantidad de energía impresionante. No nos deja avanzar, porque siempre estaríamos pendientes de qué, en qué momento ya no tengo, estoy de quedar descubierto. Y una de esas de las cosas que más nos dificulta a las personas que tenemos ego es quedar al descubierto. Y por eso, cuando se abre tanto la brecha entre lo que yo soy en mi interior y lo que yo quiero mostrar, es el ego el que está funcionando en nosotros, es el ego el que nos controla. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que trabajar todos los días. El ego es necesario. El ego nos permite saber que somos únicos, como lo decíamos anteriormente, y también nos permite hacer esa adaptación a las otras personas, a los grupos. Somos seres sociales. Siempre tenemos que estar en grupo con otras personas, retroalimentando con otras personas, interactuando, trabajando con otros. Y el proceso de adaptación es un proceso que se llama el camaleón. Y lo estudiamos muy a profundidad en este programa Caminar del que les he hablado. Lo trabajamos a profundidad, pero aquí les puedo decir que nosotros somos por naturaleza como el camaleón. Nos vamos acomodando, los colores nuestros se van acomodando a cada una de las superficies en donde nos vayamos involucrando. Desafortunadamente, cada vez que lo hacemos, nos separamos de nuestro yo interior, de lo que realmente somos. Y esa separación es lo que va generando los conflictos y la egolatría en nosotros. Porque estamos tan atentos a lo que está pasando en el exterior que se nos olvida lo que nosotros somos por dentro. Y está bien que actuemos de cierta forma para poder estar e interactuar con otras personas, pero sin dejar de ser el yo. Cuando nos sobreactuamos es porque buscamos más allá de la aprobación y de la aceptación. Lo que buscamos es la exaltación y ahí viene una vanagloria. Está bien el querer cosas y el querer ser un poco más. Obvio, somos seres que estamos en proceso de crecimiento continuo, pero cuando eso se está desprendiendo y se está separando tanto de lo que yo soy a nivel interior, ahí es donde aparece el ego. Y ese yo verdadero se pierde en el querer impresionar a los demás, en el ser como los demás, en el hablar cosas porque a los otros le interesan, así a mí no me interesen, incluso así vayan en contra de mis propios valores y principios. Adicional a eso, visitar lugares que no me gustan, pero es que porque tengo que ir, porque es que el resto lo hace. Eso es ego. Algo tan sencillo como eh, pensar realmente que nosotros valemos por lo que las otras personas dicen o piensan de nosotros. Eso es ego. Realmente el ego muestra esa diferencia entre lo que yo quiero mostrar afuera y lo que yo soy por dentro. Ese tamaño de ego, esa diferencia, entre más crece, el ego se va volviendo más grande y más peligroso, a tal punto que ya gobierna nuestro tiempo y vivimos en función de mantener una mentira. Y es allí donde es más crítico todavía porque nos vamos, como les decía, olvidando de lo que nosotros somos. En estos tiempos que estamos viviendo, las redes sociales sí que ayudan al ego. Las fotografías, las cámaras tienen belleza del 1 al 10. Te quita todas las cosas que tengamos en todas las arruguitas, te deja divina. Y quienes se diga de los programas de Photoshop y demás. Es ego. Cuando nosotros estamos en una reunión, como les digo, yo hoy aquí estoy en un ambiente totalmente natural.
Y cuando estoy en mi casa, ustedes ven el fondo blanco y el letrerito arriba de broker, pero siempre estamos buscando cómo nos ven. Y muchas personas en este medio virtual están en una reunión y colocan un fondo de una oficina espectacular, cuando realmente es un fondo del Zoom. ¿Qué estamos queriendo mostrar? O sencillamente no pongo cámara porque es que tengo la moña aquí alzada. ¿Qué estoy queriendo mostrar? Está siendo diferente lo que yo soy por dentro de lo que yo quiero mostrar. Y ese es el punto crítico del ego. Hay algo bien importante y quiero mostrarles una teoría acerca de la selfie que me gustó mucho. Y hay un artículo de la BBC que estuve leyendo acerca de cómo la selfie afecta a nuestra vida, cómo esta nueva dinámica de hacernos autorretratos en sitios, lugares, comiendo con personas, para mostrar lo que nosotros somos. Realmente la palabra selfie entró al diccionario en el 2013, pero la selfie, que es un autorretrato, tiene tanto tiempo como tiene la fotografía. En 1839, el señor Robert Cornelius, fue un empresario estadounidense dedicado a la fotografía, él tomó su primer autorretrato y se demoró más o menos 15 minutos porque en esa época la, la, obviamente la tecnología era muchísimo más lenta, más tediosa de lo que tenemos hoy en día. Ahora la única diferencia es que tenemos una herramienta mucho más sencilla para tomarnos selfies, pero desde ese punto, desde ese tiempo, se venían tomando estos autorretratos y hay otros más en la historia. Y es interesante cómo la selfie y el querer retratarnos nosotros, qué es lo que estamos haciendo, mostrando nuestra mejor cara, impacta nuestra autoestima y hace crecer nuestro ego. Entonces, de esa forma, las personas, muchas personas que hacen selfie, no lo están haciendo porque están enamoradas de sí mismas, por yo verme linda. No, ese es un concepto que va con el narcisismo. Son más ególatras. Quieren que las otras personas las vean como hermosas, las adoren. No es por cómo yo me vea, sino es por cómo me ven. Y ese es el punto en donde la egolatría, que es ese ego desmedido, es donde tiene la mayor relevancia. Y quiero que miremos algunos de los aspectos fundamentales del ego y miren este punto. Anne Lander, perdón, es una de las escritoras que acostumbra a leer en guiones y ella dice, a los 20 años nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros. A los 40, mi edad, no nos importa lo que piensan de nosotros. Y a los 60 descubrimos que no han estado pensando en nosotros. Realmente, cuando nosotros estamos mostrando una selfie, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos marcando un punto de cómo nos queremos que nos vean. Y eso es, ¿qué tan diferente es ese yo que quiero que vean con ese yo interno que yo tengo? ¿Qué tan grande está siendo esa brecha? Me arreglo solo para el selfie, o sea, de aquí para abajo estoy en pijama y de aquí para arriba tengo el pelo pintado, arreglado, peinado y estoy maquillada súper divina. Y eso pasó mucho durante la pandemia. Nos arreglábamos súper lindos, ¿no? Pero estábamos en chanclas y chores. Entonces, muy importante nosotros en este proceso de reconocer el ego, el saber cómo ese ego se va volviendo en nosotros egolatría. La egolatría es egocentrismo y son dos palabras que se conectan y quiero que miremos los aspectos importantes que tiene una persona que es egocéntrica, ególatra. Y estos son aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para nuestra vida y para identificarnos. Para los que se sientan identificados con esto que estamos hablando, lo más importante en los egocéntricos es poder reconocer que lo somos. Y lo digo lo somos porque yo también lo soy. Primero, sentimientos de omnipotencia. Yo todo lo puedo hacer. Yo puedo. Ese es un punto fundamental de los ególatras. Yo puedo. Y es que nadie lo hace como lo hago yo. El otro punto fundamental,
es que muestran una autoestima exacerbada. Es como si tuvieran o sea, tienen un valor más alto de lo que realmente son. Y es falso, porque por dentro lo que realmente está sucediendo es que tenemos tantas inseguridades que queremos mostrarnos muy bien, pero en la realidad es que estamos montando una película. Esos son los egocéntricos. Tienen una falsa autoconfianza. Esa falsa autoconfianza está basada en que ellos son los que deben hacer las cosas para que salgan bien. El apego del que hablábamos. También tienen una enorme ambición por expectativas que no son realistas. Está bien querer ser grande, crecer, pero sabemos que todo tiene unos límites. Y cuando yo sobrepaso los límites y cuando yo voy por encima, paso por encima de las personas para conseguir las cosas que quiero, ahí es cuando mis expectativas dejan de ser realistas. Y ahí es donde se marca el ego, deja de ser una sana ambición para conseguir, para convertirse en ego. También está la distorsión de la realidad. Las personas ególatras tienen unas gafitas diferentes para mirar las cosas. Tienen una forma de ver las cosas desde su perspectiva, porque difícilmente escuchan a otras personas. Solo tienen una forma de ver las cosas. La distorsión de la realidad es una de las características que más impacta a los ególatras, porque ellos creen que las cosas son solo como ellos la piensan. Y por eso tienen muy poca empatía, porque no son capaces de interactuar con otra persona, de hablar con otra persona, les cuesta trabajo ese proceso de interacción. También son hipersensibles a que les digan que las cosas están mal. Y aquí les quiero compartir una experiencia que me pasó hace algún tiempo, en marzo de este año, cuando comencé a querer trabajar todo este proceso de cambiar mi imagen, de hacer un rediseño de broker, de comenzar a darme más a la gente y sacar estos contenidos como ha sido un café para crecer. Y estaba justamente lanzando Caminar en ese momento. Y es que me encontré con un profesional maravilloso de mercadeo que es diseñador y es quien es el responsable de todo lo que ustedes ven en redes. Y él me confrontó y me confrontó de una manera bien interesante, porque lo primero que hizo fue hacerme una evaluación, como yo lo hago de las empresas, y comenzó a decirme, esto está mal, esto no lo puedes utilizar, esta foto no está bien, y comenzó a sacarme todas las cosas que yo no hacía bien. Y esto, en ese momento me enfrenté a mi ego, y fue complejo para mí el saber que yo todas las cosas, o sea, sí, estaba haciéndolas, pero no estaban bien hechas. Desde un punto de vista técnico mucho más profundo, definitivamente yo estaba haciendo todo mi esfuerzo posible, pero no estaba bien. Y no me estaba entregando a las personas como debía porque había una barrera en la forma en la que yo me estaba comunicando. Y entender eso fue hacerle un knockout a mi ego y decir, puedo aprender cosas diferentes, no soy perfecta. Y le agradezco muchísimo. Y hoy en día, cada vez que voy a lanzar cosas, le pregunto y procuro retroalimentarme y escucho las opiniones de otras personas, porque eso me permite crecer. Y eso es uno de los temas que los ególatras nos pega muy duro, el que nos digan que no hacemos las cosas bien o el que nos cambien los planes. Otro punto fundamental de los ególatras es justamente ese sentir envidia por las cosas que tienen los demás. Y eso sí que nos pasa cuando comenzamos a darle vuelticas al Facebook, al Instagram. Y entonces vemos que otra persona, el viaje, los hijos, se compró el carro. Y cuando eso está comenzando a generar en nosotros una envidia, ojo, eso es ego. Ahí es cuando aparece el ego, cuando está ese sentimiento en nosotros. Y miren que algo muy, muy particular es que cuando nosotros vamos logrando cosas, cada vez vamos a tener una insatisfacción porque queremos más. Siempre el ser humano vive en esa sensación de insatisfacción, porque además el mundo nos vende que si tienes dos, podrías tener tres, que si tienes tres, podrías tener cuatro. Y todo el tiempo nos tienen la misma carrera,
avanzando, avanzando, sintiendo satisfacción por dentro, incluso si no sabemos manejarlo, sintiendo una infelicidad interna muy grande. Y aquí viene un concepto que Sigmund Freud dice, y quiero que lo lean, porque fue algo que me impactó mucho y algo que quiero que lo analicemos. Dice, el objetivo del psicoanálisis es aliviar a las personas de su infelicidad neurótica para que puedan ser normalmente infelices. A mí esto me reventó la cabeza, literal. Yo digo, no, pero ¿cómo así que normalmente infelices? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué genera esto? El ego, el que quiero mostrar allá afuera algo que yo no soy aquí adentro. Esa brecha tan grande entre lo que yo quiero que las personas vean y lo que yo soy, esa incoherencia en lo que yo digo y lo que yo hago. Allí es donde está esa infelicidad normal que le llama el señor Sigmund Freud, y con lo cual no estoy en absoluto de acuerdo. Porque nosotros, cuando hablamos de la felicidad, cuando hablamos de la alegría como emoción, hablamos de algo fundamental y es el gozo. El ego no te permite sentir el gozo en medio de las dificultades. Y quiero recordarles que es el gozo. Es esa tranquilidad, esa felicidad que nosotros tenemos en el corazón, de que así estemos en medio de la dificultad más terrible, en medio de la crisis, en medio de un ser querido que se nos acaba de fallecer, un divorcio, la situación que estemos pasando. Tengo la certeza de que soy hija de Dios y de que todo lo que está pasando es para bien, independientemente de lo que sea. Y el ego no permite que yo asuma y afronte que tengo dificultades, mucho menos decir, venga, necesito ayuda. Entonces el ego nos aleja, en efecto, de ese gozo, de ese poder en medio de las alegrías y las dificultades, poder sentir gozo. Porque cuando estamos alegres y las cosas están saliendo bien, el ego te va a decir, pero puedes conseguir más. Y no te deja gozarte lo que estás viviendo. Ese es el ego. A ese es el que le tenemos que luchar. Con ese es el que tenemos que combatir. ¿Y cómo combatimos con el ego? 4 puntos sencillos. Y con esto quiero cerrar. Primero, supera el egocentrismo a través de ¿qué? Primero, acéptalo. Somos egocéntricos. Yo lo acepto. Soy egocéntrico. A veces me dificulta muchísimo pelear con el ego. Pero todos los días lo entrego en la cruz y le digo al Señor, pínchame el ego, no permitas que se suba el ego. Cuando las personas me dicen, qué chévere la charla, sí, nos estamos conectando, y yo veo que la gente se conecta, comienza como esa cosita a subir por dentro, y le digo, no, calma, calma, no podemos permitir que el ego se nos suba. 2, escucha. Esa parte es fundamental, escuchar a las otras personas. No cerrarte a tu solo concepto. No eres tú el dueño de la razón. Y lo hablábamos con el apego a las ideas. Escucha a las otras personas. Tercer punto, da. Cuando tú entregas, cuando tú sirves, cuando tú te entregas a la gente, cuando tú eres generoso, el ego comienza a menguar en tu vida. Porque lo que prima en ti es el servicio. Y no servicio para que me vean, servicio porque me nace darlo, porque el Señor nos trajo a ser siervos. El mismo Señor fue siervo nuestro. Punto 4, mantén el gozo. En medio de las dificultades, en medio de todo, ten la claridad de quién eres. Ten la claridad de tu identidad como hijo de Dios, como ser único, como criatura perfecta que hicieron, que crearon y que todos los días va en proceso de crecimiento. Mantener el gozo hace parte fundamental de hacerle un knockout al ego. No permitir que me sienta inconforme con lo que yo soy. Eso es hacerle un knockout al ego. Y por encima de todo, que al mirar al espejo, lo que veas es lo que hay por dentro. Tener esa coherencia, que mis pensamientos, que todo lo que yo creo y lo que yo profeso creer, sea realmente lo que estoy mostrando afuera. Porque si no es así, el ego me está ganando la partida, me está ganando la batalla. Entonces los invito a hacer ese punto de reflexión, a que se miren al espejo
y que miren cuál es la diferencia que hay entre lo que yo quiero que la gente vea y lo que hay por dentro. Y hay días en donde no me quiero levantar. Hay días en donde estoy en tristeza profunda. Hay días en donde estoy enojada. Y por ego, lo que muestro es que estoy bien. Y yo te invito a que hoy enfrentes a tu ego y cortes esa brecha entre lo que pones en el espejo y lo que realmente tú eres por dentro, para que ambos sean lo mismo y seas transparente y vivas en la verdad, que esa es una de las cosas que más nos da fuerza a nosotros, cuando caminamos sobre la verdad, porque no hay cosa más difícil que sostener una mentira, porque caminas como si fueras sobre cascaritas de huevo. En cambio, cuando estás sobre la verdad, caminas con firmeza y puedes mirar de frente. Ahí es donde está, ahí es donde tú combates y eliminas el ego todos los días, porque el ego se levanta igual que la loca de la casa a hablarnos, todos los días. Y todos los días hay que hacer la misma tarea. Entonces, esa es la invitación para ustedes hoy, que hagan esa tarea, y los invito a que sigan profundizando en su conocimiento. Las inscripciones están abiertas para caminar, este programa de formación para líderes.